Muy buenos días. En este momento estamos dando acceso a quienes nos acompañarán el día de hoy en nuestro webinar AmCham con PricewaterhouseCoopers. En un momentito estaremos iniciando. Muy bien. De nuevo, muy buenos días para todos. Un cordial saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, tanto asistentes como a nuestros expositores del día de hoy, la firma PricewaterhouseCoopers. El día de hoy trataremos el tema cómo saber si su proveedor controla lo que usted no controla, un tema bien importante cuando pues en la era reciente tratamos de enfocarnos en el core del negocio y tercerizar servicios con proveedores y aliados supuestamente confiables, pero entonces tenemos que manejar una línea entre lo que es nuestro negocio, lo que manejan los terceros y también mirar cuánta dependencia tenemos de ellos. Abordaremos actualidad de impacto de tercerización de servicios, cómo gestionar el riesgo de proveedores críticos y mejores prácticas de control. Para ello, entonces, tenemos el día de hoy a Claudia Díaz López y a Diego Pulido. A continuación voy a hablar una pequeña reseña de ambos y para darle la palabra a Claudia. Claudia Díaz Gracias. López, ella es ingeniera de sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, con énfasis en gestión, con más de 23 años de experiencia en auditoría de sistemas Risk Assurance Services, controles generales de tecnología, seguridad de la información y controles automáticos en los procesos de negocio que se llevan a través de sistemas de información, como soporte de auditoría externa, auditoría interna, revisoría fiscal, entre otros. Con conocimientos en normas ISAE, International Standard Assurance Engagement, SSAE 18, SOC 1, certificada en COVID-5. Actualmente es directora del área Risk Assurance Service, RAS, en PricewaterhouseCoopers, PwC Colombia. También contamos, como les mencioné, con Diego Pulido. Él es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de proyectos y magíster en estrategia y prospectiva. Cuenta con más de 16 años de experiencia profesional específica en auditoría interna y externa en sector real, financiero y de servicios. Actualmente es gerente del área Risk Assurance Services, RAS, en PricewaterhouseCoopers, PwC, Colombia. Como ven, entonces tenemos dos expertos de una gran firma y aliada, por supuesto, a AmCham. Y así entonces le doy paso a Claudia para que iniciemos nuestro webinar. Claudia, bienvenida. Diego, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y contribuir a un nuevo conocimiento muy importante. Gracias. Vale, muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por esa introducción. Igual quiero agradecerles a ustedes por contar con nosotros para darnos este espacio y poder transmitir este conocimiento que nosotros hemos adquirido y todo este tema de actualidad que estamos viviendo. Igual quiero agradecerles a todos los que muy amablemente se inscribieron para escuchar esta charla, que es de bastante interés para todos. Como tú lo dijiste, Mauricio, Ricardo, así es, estaré con Diego, quien nos va a acompañar en alguna parte de la sesión. Y pues bueno, a todos, bienvenidos. Bienvenidos a este mundo de cómo saber si su proveedor está controlando lo que usted no está controlando. Y quiero mostrarles más o menos, digamos, la agenda de lo que vamos a presentar. Vamos a presentar, digamos, una actualidad del impacto, la actualidad del outsourcing en Colombia y cómo este proceso tercerizado ha tomado una mayor importancia en las compañías colombianas. Vamos también a ver el tema de gestión de riesgos y los controles, teniendo en cuenta que cuando definimos tercerizar, estamos compartiendo la responsabilidad con el que definimos tercerizar.
Vamos a mostrar, obviamente, el final, digamos, de nuestra charla es la mejor práctica para asegurar que el tercero está haciendo de manera controlada lo que la compañía definió delegar, incluyendo, obviamente, el control interno, tanto de la compañía, y asegurar que la compañía que decidió tercerizar y que que está prestando el servicio de tercerización también tiene un nivel de control interno adecuado como lo tiene la compañía. Y por último, tenemos una sesión de preguntas donde ustedes nos pueden preguntar o manifestar las inquietudes que tengan. Estamos ahí prestos para responderlas. Adelante, María. Bueno, pasando el tema, empezando, digamos, con el tema de actualidad y el impacto de tercerizar servicios, queremos iniciar esta charla con una frase muy corta, y es, adelante, María, y está relacionada con que en el mundo de cambio acelerado que es el que estamos viviendo ahorita, la flexibilidad de la tercerización y la gestión como tal de los riesgos es clave para el éxito de una empresa. Recordemos que la tercerización es la misma llamada un servicio de outsourcing o una externalización o una subcontratación como tal de servicios. La compañía decide delegar este servicio a una empresa experta, digamos así, ¿vale? Se define como esa actividad empresarial, todavía no, María, por favor. Se define como una actividad empresarial en la que la compañía delega la parte de su negocio a un tercero experto. Si hablamos de la ubicación geográfica, por ejemplo, hablando de Colombia, Colombia es uno de los países más atractivos en América Latina para invertir y estructurar un servicio global en temas relacionados con outsourcing. Otra variable que hace muy clara, digamos, y la necesidad o la inclinación de estar este tipo de servicios en Colombia es el nivel profesional de las personas. El nivel profesional que maneja Colombia es reconocido y por esto la mayoría de compañías le están apostando a este servicio, y si viene y es prestado, digamos, por recursos de Colombia, está muchísimo más aceptado. Actualmente, y por la situación que estamos viviendo, en Colombia los servicios de mayor demanda, y de acuerdo a los estudios que se realizan, son los relacionados con la atención al cliente mediante diferentes canales. Ustedes pueden tener la experiencia sobre esto, canales como de llamadas telefónicas, chats, correos que apoyan una campaña de telemercadeo, y esto es gracias a todo este tema y el boom de la transformación digital que estamos viviendo. En los últimos estudios igualmente se muestra que el outsourcing está generando más o menos alrededor de 480.000 empleos, de los cuales 270.000, que representan más o menos el 56%, están relacionados con contact center y call center, los cuales están ubicados en Colombia, y Colombia está prestando este tipo de servicios. Bueno, la tercerización de estos servicios o esta definición de outsourcing puede ser una gran opción para reducir los costos de una empresa, obviamente, y aumentar la efectividad de ciertas operaciones de la misma empresa. Tener tercerizados los servicios tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y obviamente alrededor de esto vienen unos riesgos que se deben estar analizando, debemos estar pendientes de todo esto que decidimos tercerizar y conlleva unos riesgos. Más adelante los vamos a ver con Diego. Ok, adelante, María. Cuando hablamos de proveedores de servicio, no podemos desligar el tema de los procesos del negocio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto va de la mano. Si decidimos tercerizar, identificamos qué de nuestra compañía vamos a tercerizar. Y la historia y el comportamiento, digamos, en Colombia se ha venido desarrollando en 3 olas principales. La primera ola se definió tercerizar, o las compañías empezaron a tercerizar todos estos servicios que no tienen que ver, digamos, con el tema financiero, con el tema de la operación como tal de la compañía. Empezaron con temas, por ejemplo, de administración de aseo, de administración de seguridad, digamos, el tema de seguridad de las entradas a los edificios, temas de gestión documental o manejo de archivo, que son temas, aunque son importantes para la compañía, pero son muy manuales, digámoslo así. Y luego fueron entrando los otros procedimientos core de los procesos, core del negocio. El que entró como el boom, digamos, o el primer proceso que se empezó a tercerizar fue el proceso de tecnología. Y recordemos que el proceso de tecnología viene con varias aristas, con varios temas a cubrir y con varios servicios. Está el servicio, por ejemplo,
de la prestación del centro de cómputo, de la prestación, de la administración de la seguridad de los sistemas de información que se tienen implementados, de la implementación como tal de un nuevo sistema, de todo este tema de seguridad de infraestructura, incluyendo bases de datos, sistemas operativos, el tema de las copias de seguridad, por ejemplo. Entonces, este tipo de administración fue el que entró un poco más fuerte y empezó a conocerse, digamos, el tema de la tercerización. Y de ahí en adelante vinieron los otros sistemas, los otros procesos, digamos, que comprenden áreas que no generan ingresos directamente para el negocio, pero brindan una función vital de soporte y administración de la compañía, como son los procesos contables, el proceso de recursos humanos, nómina, el registro, contratación de las personas, la liquidación, registro de novedades y obviamente ese tema de las finanzas. Entonces, estos son los procesos que fueron involucrando, digamos, servicios tercerizados en la primera ola. En la segunda ola tenemos los servicios de middle office, que son como el correo, la impresión, la información y el análisis de control. Y aquí estamos incluyendo temas como de inversiones o de administración de cartera o procesos de cobro, ¿sí? Que hacen parte, digamos, de esa operación que hace el área de tesorería y contabilidad. Y en la tercera ola, adelante María, en la tercera ola están todos estos procesos del front office, ¿sí? Que se unieron al tema del back office, pero vienen a formar una parte importante en temas, por ejemplo, de ventas, porque son procesos que generan el ingreso directo a la compañía. Entonces están los procesos de venta, los de marketing, todo el tema de la publicidad del producto que estamos vendiendo, y vienen aquí obviamente a marcar un tema importante, lo de los contact centers que les comentaba ahora, ¿sí? Entonces, como nos podemos dar cuenta, estos son las tres olas principales que se han venido presentando en la actualidad y cómo las compañías han venido acogiendo este proceso de tercerización y delegar la función a un tercero. ¿Okay? Vamos a lanzar una primera encuesta. No les comenté en la presentación, tenemos dos encuestas pequeñitas, lo van a poder ver en su chat, y queremos saber qué les preocupa a ustedes, a todos los participantes que están aquí, qué les preocupa de los proveedores. Entonces, María, tú me confirmas si ya lanzamos la pregunta, por favor. María. Diego, me confirma si ya ven la pregunta en el chat, por favor. Claudia, no la estamos viendo. Vale, perfecto. Voy a ir continuando y María la va a colocar en el chat. Vale. ¿Qué queremos preguntar? ¿Qué te preocupa, o ustedes qué les preocupa, a todas las personas que están conectadas en los diferentes cargos y las categorías, qué les preocupa de los proveedores? El valor del servicio, la seguridad como tal de la información que decidiste tercerizar, la confiabilidad del servicio, que tiene mucho que ver con lo que decidiste tercerizar, y los errores que podría cometer el tercero o el control interno que tenga el tercero. Entonces queremos saber de parte de ustedes cómo están o cómo sienten este tema en la actualidad. Adelante, María. Bueno, hablando un poco de los temas de las entidades prestadoras de servicio, queremos mostrarles cuáles son. María, ¿me ayudas con el siguiente slide, por favor? Gracias. Queremos mostrar un poco de los catálogos y los servicios que se ven involucrados. Cuando hablamos de los servicios involucrados, estamos hablando de los procesos. Hay procesos misionales, que son los que decidimos tercerizar, y estos tienen un proceso de entrada y una entrega. Cuando hablamos del proceso de entrada, entra a formar parte tres grandes procesos con el tema de qué estoy necesitando o qué información necesito configurar, parametrizar para prestar ese servicio. ¿Qué necesito procesar? Es decir, la gestión de la información o dependiendo del servicio que estemos adquiriendo, y la validación de los errores. Todo proceso misional tiene esto: una entrada, un proceso que se concluye parametrización, procesamiento y una validación de la información. ¿Para qué? Para entregar un producto. Les pongo un ejemplo. Si nosotros decidimos tercerizar temas de cambios a programa, siempre cambios a programa se entiende como este proceso
donde nosotros estamos involucrando a los usuarios, que son los que hacen los requerimientos para mejorar un sistema de información o para cambiar una configuración, y estos serían los procesos, la información, digamos, de la entrada. Durante el proceso, la entidad prestadora de servicio necesita asegurar que la programación que el usuario me solicitó, que el procesamiento y que la validación de errores esté perfectamente para entregarle un buen resultado a nuestro cliente, ¿cierto? Entonces es aquí donde vienen todos esos procesos misionales que tenemos que analizarlos para decidir qué tercerizamos o no. Adelante, María. La otra parte es identificar cuáles son esos procesos, digamos, que soportan esa prestación de ese servicio. No podemos desligar el tema de la gestión de incidentes, de la gestión de personal, es decir, los recursos que yo necesito para prestar ese servicio, la gestión de la seguridad. ¿Por qué? Porque estamos administrando información del cliente, el tema de gestión de cambios, de continuidad, en fin. Entonces todos estos procesos, todos estos soportes son los que son la base y son temas que tenemos que tener en cuenta en la tercerización, porque no es solamente el servicio, sino qué utiliza el tercero para prestar ese servicio, ¿vale? Ok, adelante, María. Bueno, ¿cuáles son, de acuerdo a nuestra experiencia, los servicios más comunes de tecnología que tenemos identificados en el mercado? Hay dos importantes que usualmente están en la nube, que es la infraestructura como servicio y el software como servicio. Están relacionados con los servidores, los sistemas de información, los centros de cómputo, lo que les comentaba, los procesos de backups, la administración de seguridad. Y hay otros tres que son la administración delegada, que es cuando la compañía tiene sus sistemas de información, tiene el centro de cómputo propio, pero quiere tener una manito para que me ayude a administrar todos los temas de seguridad, de administración de la mesa de ayuda, por ejemplo, o algún tema de infraestructura y soporte. Y hay otros dos operadores importantes que son del servicio y del back office, que del servicio es como son estos procesos de administración de software o cambios. Aquí están incluidos también los contact centers y los operadores de pago. Y los back office son los que les comentaba hace un rato, que son todos estos procesos que se deciden tercerizar y están relacionados con las actividades, digamos, al interior de la compañía, que son nómina, ventas, contabilidad, gestión de activos, en fin. Entonces estos son, digamos, como los más comunes que se tienen en Colombia y sobre los cuales se presta este tipo de servicios. Adelante, María. Bueno, vamos a escuchar a Diego, quien nos trae todos los temas de riesgos y controles en estos proveedores críticos, y después continuamos con cómo saber si el proveedor controla lo que ustedes no están controlando, y es darles una solución o una fuente de información para podernos apoyar en estas soluciones. Adelante, Diego. Gracias, Claudia. Pues bueno, cuando hablamos del tema de riesgos, todos los servicios que nos comentaba Claudia anteriormente, una de las preguntas originales que uno se hace cuando va a tercerizar sus servicios es ¿qué puede salir mal? Porque generalmente, y debería hacer unas preguntas iniciales, porque generalmente cuando voy a contratar uno, pues ve todas las ventajas, pero poco se cuestiona sobre cuáles pueden ser los problemas, que pueden ser muchos y que desafortunadamente la mayoría de nosotros solo los pensamos cuando ocurren. Es decir, muy pocas veces hacemos la reflexión de, venga, yo voy a contratar este servicio que tiene estos beneficios, que me sirve a mí para ahorrar costos, para ser más flexible, para aumentar mi capacidad o cualquiera de los valores que agregue a mi estrategia, pero pues poco hacemos la reflexión de qué situaciones podrían salir aquí mal y me podrían afectar. ¿Y qué pueden salir mal? Pues muchas cosas. Aquí tenemos algunos ejemplos de la vida real, de situaciones que han pasado con terceros. Situaciones como que el proveedor tuvo un fallo en su centro de cómputo y a mí se me perdieron 3 meses de mi información de mi sistema documental. En un caso como estos, por ejemplo, pues el proveedor lo máximo que le podrá responder es no, por los tiempos de servicio que le está prestando, pues descuéntelos de la factura, pero al final usted es el que ya quedó con la afectación porque su información se perdió. O sea, no hay forma de que esa afectación de alguna manera se la pueda trasladar al proveedor, independiente de que le haga un descuento en la factura del servicio, porque sea con eso o no, pues al final usted ya no tiene su información y le tocará a usted
lidiar con ese problema, de ver cómo la reconstruye, de ver cómo recupera esos datos que se le perdieron de alguna otra manera, porque al final siempre la afectación va a ser directamente para uno, independiente pues obviamente que esto lo tenga con un proveedor. Otras cosas, la información del cliente de mi compañía fue robada por un fallo de mi proveedor de call center. Ha pasado, yo creo que a todos o a muchos de nosotros los que estamos aquí en esta llamada, nos ha pasado en algún momento de la vida que hemos recibido una llamada fraudulenta haciéndose pasar por el banco, diciendo que tienen todos nuestros datos, que nos van a dar un descuento en tarjeta de crédito, que nos van a dar un descuento, un premio y que necesitan confirmar unos datos, etcétera. Y uno se pregunta, venga, estas personas que llaman a hacer estos fraudes, ¿cómo pueden tener mis datos? ¿Cómo pueden saber mi número de cédula? ¿Cómo pueden saber mi dirección? ¿Cómo pueden saber que tengo productos en X o Y banco? ¿Y cómo lo pueden saber? Porque en el medio pasa muchas veces que hay robos de información en diferentes proveedores de servicio. Entonces, ahí yo puedo tener una afectación porque, ejemplo, el día de mañana un cliente me entrega a mí un dato privado con datos de enfermedades que él tiene o un dato muy sensible y uno de mis terceros tiene una brecha de seguridad y esos datos son robados y después el cliente me va a venir a mí a reclamar de por qué sus datos están publicados en internet o por qué sus datos están siendo utilizados para otros fines. Y al final, independiente que sea causa del problema de mi proveedor, pues yo soy el afectado porque yo soy el que tengo que darle el frente a mis clientes y soy yo el que queda mal. Entonces, ahí pueden haber muchas situaciones y esto ha pasado mucho pues últimamente en el mercado, más ahora en la época de pandemia que tenemos los temas de fraudes por internet y fraudes telefónicos disparados. Otro tipo de situaciones, mi proveedor de sistema de facturación falló y no pudo operar durante 3 días. Pues el proveedor, ¿qué hará? No, acorde a sus niveles de servicio te dirá, no, entonces tú te vas a descontar los 3 días del servicio y ya. Entonces, pero al final, ¿cuál es tu afectación? Que tú dejaste de percibir ingresos durante 3 días porque no tenías cómo facturar, no tenías cómo vender. Y esa afectación pues difícilmente te la va a poder resarcir un proveedor. Otra situación, uno de los empleados de mi proveedor realizó un fraude y me enteré que tenía permiso para hacer todos los accesos que yo le di a mi sistema y utilizó esos permisos para hacer algo indebido, porque creó un permiso que no era, creó una transacción que no era, creó una venta que no era, etc. Entonces, estos son ejemplos de situaciones, de muchos tipos de situaciones donde pueden haber problemas con el proveedor y yo difícilmente pienso en ese que podría salir mal y cómo gestionarlo. Entonces, digamos que la primera invitación aquí es que cuando ustedes tercericen, que insisto, como lo decía Claudia, pues es un tema fundamental ahora para ser competitivo en el negocio, la tercerización. El problema no es tercerizar, el problema es cómo lo hago, ¿no? Y parte de un proceso de tercerización exitosa es hacer estas reflexiones de cuáles riesgos tengo ahí y cómo los podemos gestionar, y esto es lo que queremos aquí. Les vamos a mostrar un poquito de esto. Siguiente. Entonces, ante todo este panorama, uno se pregunta, venga, ¿en dónde queda el riesgo? ¿Quién es el responsable del riesgo en la organización? ¿Quién al final está respondiendo por las afectaciones que yo pueda tener? ¿Quién me va a responder por los daños que yo pueda tener con mis clientes, por los daños que yo pueda tener con mi operación? Y una de las respuestas a esa pregunta es que usualmente la gente no asocia el concepto de que cuando yo tengo uno o varios terceros, que usualmente yo tengo más de uno, esos riesgos están distribuidos. Es decir, yo tengo una gestión compartida de riesgo porque no es que al tercerizar el riesgo se vaya a donde mi tercero y yo ya no tenga nada que ver con eso, porque como lo acabamos de ver en los ejemplos anteriores, si se terceriza, pues voy a tener un riesgo si hay un efecto un problema de parte del proveedor, yo voy a ser el afectado. Entonces, cuando tercerizamos, hay que entender que el concepto es que los riesgos de mi proceso se comparten con el proveedor, es decir, el proveedor tiene unos riesgos porque está asumiendo parte de mi operación, pero yo también tengo unos riesgos del proveedor, porque cuando ese proveedor falla, tengo un problema, me va a poder afectar a mí. Entonces, al final, tanto los riesgos del proveedor como mis riesgos se comparten entre las dos partes, entre las responsabilidades que yo tengo y las responsabilidades que tiene el proveedor. Ahora, siguiente. Ahora la pregunta es, bueno,
¿cómo vamos a entender cuáles pueden ser esos riesgos? Y ahí entra un tema que es complicado y cómo gestionar esa gestión transversal de riesgo. Y es que el proveedor de servicios es una caja negra. Es decir, yo no tengo manera de saber de fondo cuando un proveedor está organizado, cuando tiene sus procesos bien, cuando tiene su ambiente de control interno fuerte, y hay una cantidad de cosas relacionadas con la gestión del proveedor que pueden llegar a generarme problemas. Cosas como ¿qué? Como la gestión de riesgos de servicios, si ese proveedor si tiene identificados bien los riesgos que hay asociados, si tiene identificados qué controles debería tener, si los controles funcionan, si garantiza la continuidad del servicio, si hay una contingencia, él tiene planes de contingencia para seguir prestándome el servicio, si tiene una gestión de riesgos de fraude para que no vayan a hacer mala utilización de mi información o de los accesos que yo le doy para poder prestarme el servicio, si tiene unas medidas de seguridad fuertes, si está protegiendo mi información y la de mis clientes, la información a la que tenga acceso de forma adecuada, si está cumpliendo con las exigencias de calidad y los niveles de servicio que yo espero, con las características de entrega del servicio que yo tengo definidas, si está cumpliendo con las normas y las regulaciones, está cumpliendo con los estándares contractuales, con algún estándar de calidad que yo pueda tener, es que yo tengo una norma ISO 27000, yo tengo una ISO 31000 o un estándar de sostenibilidad, yo como garantizo que mis proveedores me estén cumpliendo con los requisitos que yo voy a tener para soportar el cumplimiento de esas normas o esos estándares. Entonces hay una cantidad de cosas que están embebidas en la operación del proveedor que yo no tengo manera de saber, porque yo no estoy allá metido en las oficinas del proveedor viendo cómo funcionan todos sus procesos, cómo funciona todo su modelo de gestión. Entonces, esa caja negra del proveedor con todo esto que acabamos de mencionar que engloba, es uno de los grandes retos cuando yo contrato, porque yo veo la marca y veo el contrato, pero yo de ahí para atrás no sé qué hay dentro de ese proveedor. Entonces, en la siguiente vamos a hacer un poco la reflexión de qué se puede hacer al respecto y sobre qué temas principales yo debería estar preocupado frente a esa caja negra. Y es que en esa caja negra, todos esos temas que acabamos de ver, pues pueden llegar a impactarme muchos tipos de fraude. Algunos ejemplos que traemos acá, pues de muchos otros que pueden haber, se pueden haber unos temas de riesgo operativo, donde hayan temas de calidad, de tiempos de respuesta, de utilización de recursos, inclusive de eficiencia, que yo no esté siendo eficiente en el uso de los recursos con mi proveedor, de los riesgos de fraude, con abusos de los privilegios que yo le doy al proveedor, con operaciones no autorizadas, con fugas de información. En el tema de riesgo reputacional es súper importante y eso cada vez lo estamos viendo más en las noticias, se está impactando. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, hace poco, los problemas que tuvieron varias marcas globales de ropa y de calzado, como Nike y Zara y otras, en donde tenían un problema porque algunos de sus proveedores que hacían la manufactura de sus productos, pues salieron denunciados por utilizar mano de obra en condiciones pues, de esclavitud en China, y eso generó pues una afectación gigantesca a estas marcas porque se asociaban sus consumidores de que esos productos de esas marcas habían sido manufacturados sin cumplir todas las legislaciones locales y respetando los derechos de los trabajadores. Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo de cómo un riesgo reputacional se puede volver un riesgo importante para mi negocio y al final es un riesgo que surge dentro de mi proveedor, pero ¿qué pasa? El cliente ni siquiera sabe que el proveedor, o sea, ustedes que compraron unas zapatillas Nike, ustedes no tienen ni idea de cómo se llama el proveedor de Nike que le hizo esa zapatilla o que le pegó la etiqueta a ese zapato. Ustedes, ¿cuál es la marca que tienen en mente? Nike. Entonces, independiente de que el problema sea de su proveedor, ustedes asocian ese problema es con Nike, no con el proveedor de Nike. Entonces, ese es el tema de riesgo reputacional que es tan sensible en esta época del social media y demás, y que puede verse afectado por temas de reputación, con eventos de riesgo del proveedor, con utilizaciones de prácticas cuestionables por parte de los proveedores, con incumplimientos regulatorios, entre muchas otras cosas. En el tema de riesgo estratégico,
pues pueden haber muchas afectaciones en el sentido de que yo tengo ya definido una estrategia de negocio y puede ser que ese proveedor no se está alineando. Ejemplo, yo tengo una estrategia de negocio que tiene que ver mucho con una experiencia de cliente diferencial y resulta que ese proveedor que yo tengo de call center no trata bien a los clientes o tiene muchas quejas o la experiencia de servicio no es tan buena. Entonces ahí me va a estar afectando la visión estratégica que yo tengo, o me puede llegar a reducir innovación porque el proveedor no propone cosas nuevas, o puede generar dificultades para articular cuando tengo muchos proveedores, como garantizo que todos cumplan con esa visión de gobierno y gestión de riesgos que yo tengo. Entonces ahí, como lo vemos, el panorama de riesgos es muy amplio y tratar de darle respuesta a esos riesgos es uno de los grandes retos que tiene una estrategia de tercerización exitosa. Siguiente. Entonces ahí es donde entra este tema de la gestión de riesgo y es yo cómo, entre todo ese universo de riesgos que acabamos de ver, cómo hago para controlar efectivamente ese tercero, garantizar que los controles que tenga ese tercero son efectivos de cara a todos esos riesgos que pueden haber aquí. ¿Y eso de qué parte? Parte de la definición del servicio que yo vaya a contratar. Y ese servicio, ¿en qué términos lo voy a contratar? Es decir, cómo lo voy a dejar especificado y con qué requisitos, es decir, con qué condiciones yo le voy a pedir a ese tercero que me preste ese servicio. La definición del servicio, la especificación de ese servicio en un contrato y con unos requisitos bien claros respecto a lo que yo espero recibir, es la base del valor que yo espero capturar del proveedor cuando lo tengo. Es decir, yo espero lograr un beneficio al contratar a ese proveedor para X o Y función, y para lograr ese beneficio, pues hago esas definiciones del servicio, del contrato y qué condiciones debe cumplir ese servicio. Teniendo eso claro, entra el tema de la gestión de riesgo. Y entonces en la gestión de riesgo hay dos grupos de elementos fundamentales. El primero es la definición de riesgos, porque ya vimos que pueden ser muchas las cosas que pueden salir mal. Entonces hay que hacer un análisis de cuáles son los riesgos que pueden haber en el servicio. Esos riesgos, ¿qué esperaría uno que se logre para controlarlos? ¿Cuáles son los objetivos de control? Que es básicamente yo que espero lograr, o cuáles son mis compromisos para garantizar que esos riesgos están adecuadamente tratados, y cuáles son los controles que van a permitir lograr esos compromisos que yo estoy haciendo en mis objetivos de control. Cuando yo le digo, yo espero lograr que el X cosa para que estos riesgos funcionen, estén adecuadamente gestionados, y para lograr este objetivo que estoy declarando y que esos riesgos estén adecuadamente gestionados, yo voy a contar con estos 2, 3 o 5 controles. Entonces, esa definición de los riesgos, los objetivos de control y los controles es lo que se llama una matriz de riesgos del servicio, que es donde yo especifico cómo voy a controlar los riesgos que pueden haber ahí. Pero eso no es suficiente, porque eso se define, el proveedor lo puede tener su matriz, pero la pregunta clave es que ese puede ser un muy buen ejercicio, pero si eso no funciona, eso no sirve de nada, eso es un Excel y que no va a generar ningún impacto. ¿Cómo genera impacto? Cuando yo pueda probar que efectivamente eso que estoy declarando, que hice mi análisis juicioso, que hice las definiciones muy bien hechas de cuáles son los controles, funciona en el proveedor. Entonces ahí es donde viene el tema del monitoreo y la evaluación, que yo debo estar haciendo una evaluación regular para garantizar que durante el tiempo de servicio que me están prestando a mí el proveedor, pues esos controles se mantienen y funcionan efectivamente para yo estar tranquilo. O sea, yo no quedo tranquilo viendo una matriz de riesgos, yo quedo tranquilo cuando yo veo una matriz de riesgos, vi unos controles que están bien definidos para cubrir esos riesgos de ese servicio, y sé que esos controles, como están definidos, funcionan. En ese momento es donde yo tengo la tranquilidad. Entonces ahí es donde entra el tema del monitoreo y la evaluación como elementos claves para lograr que todo este engranaje funcione. Siguiente. Entonces, ahí viene un tema, esto empata con un tema muy importante que son las exigencias de las normas de auditoría. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que, bueno, tal vez todos ustedes no lo sepan, pero de pronto lo han escuchado en algunas noticias o en portafolio o en diarios económicos. Desde hace unos años para acá se han venido adoptando normas internacionales de reporte financiero en Colombia. Parte de la adopción de esos estándares internacionales contables y financieros
implica la adopción de las normas internacionales de auditoría. Esas normas internacionales de auditoría tienen unas especificaciones frente a estos temas de los proveedores. Una de ellas, que es la que nos compete aquí en este contexto, es un punto en donde dice que las organizaciones prestadoras de servicio, como son nuestros proveedores de outsourcing, entendiendo proveedores claves, pues obviamente los que tengan que tener algún impacto con el procesamiento de la información, con la generación de la información financiera y demás. Entonces dice, para los proveedores claves que tengan un impacto sobre esta gestión de la información, debe haber un entendimiento de cuáles son los controles que tiene la compañía para garantizar que esos proveedores claves, esas organizaciones prestadoras de servicio o OPS, son adecuadamente controlados, que los riesgos que están ahí efectivamente se están gestionando y hay unos controles que brindan una seguridad razonable, que uno esperaría que con esos controles esos riesgos estén bien controlados y que la probabilidad de que generen una afectación pues va a ser baja. Entonces, para responder a esa exigencia que trae la norma de auditoría, hay dos caminos que yo puedo tomar. Uno es hacer un seguimiento y una auditoría por parte de la misma compañía. Entonces, yo tengo contratados mis proveedores y yo hago una auditoría a mis proveedores, ya lo vamos a ver un poquito el detalle de cómo funciona eso, y yo hago mi propio aseguramiento. Y lo otro es un informe de auditor externo que lo vamos a ver ahorita en detalle. Entonces, vamos a explicar un poquito la primera opción de estas dos. Siguiente. La evaluación de los controles de proveedor cuando lo hago yo. Es decir, yo como entidad de contratación voy a contratar a esos proveedores y voy a lograr o buscar asegurar los riesgos que hay. Entonces, ¿cómo lo hago? Siguiente. Tengo los dos universos. Tengo la opción de aseguramiento y me por un reporte, que es, digamos, donde vamos a profundizar ahorita, que Claudia nos va a contar. Y tengo la opción, como les decía, de hacer la evaluación por parte de la entidad usuaria del servicio. Siguiente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los retos de esto? Cuando yo digo, hombre, yo voy a ir a evaluar mis proveedores, pues ahí hay varias cosas que yo tengo que tener en cuenta cuando tomo esa decisión, que es viable, pero es importante entender cuáles son las implicaciones que tiene para poder hacerlo adecuadamente. La primera es que hay unas limitaciones inherentes al idóneo de la evaluación, es decir, es evaluar, venga, yo sí tengo el equipo de auditores con la formación, con las capacidades técnicas, con los conocimientos para ir a evaluar ese proveedor y poder concluir adecuadamente que tiene bien los controles. Ejemplo, mi proveedor de software contable. Es que yo tengo un software contable que contrato que es en la nube. Yo como sé que el proveedor tiene la seguridad que es, que controla los proveedores que es, que mi información no está por allá volando, que no se comparte con otros. ¿Será que yo tengo la capacidad y el conocimiento dentro de mi equipo de auditoría para ir a evaluar eso en el proveedor y verlo y poder concluir ahí? Entonces, van a haber unas limitaciones porque obviamente, pues el negocio de la mayoría de las compañías no es la auditoría y por ende las capacidades que tienen las organizaciones en sus equipos de auditoría, pues son limitados. Entonces van a haber siempre unas limitantes ahí frente a los recursos que puedo destinar a estas evaluaciones y a los perfiles que se requieren para hacer este tipo de evaluaciones en función obviamente de la naturaleza del servicio. Lo segundo es que la entidad asume la responsabilidad sobre la opinión de sus controles. Es decir, cuando mi auditor externo, mi revisor fiscal viene y me pregunta, venga, ¿usted cómo está controlando ese proveedor del software de contabilidad que usted está utilizando y que lo tiene por allá en la nube? Y yo le digo, es que yo voy y hice la evaluación, generé este informe y yo le estoy diciendo que eso funciona bien. Yo como organización estoy dando fe de eso y si el día de mañana sale cualquier problema con el proveedor, yo me estoy asumiendo que yo hice la evaluación bajo mi modelo de evaluación. Entonces, digamos, estoy asumiendo ahí una responsabilidad adicional frente a la conclusión de cómo está operando ese proveedor. El tercero es la cantidad de recursos que se requieren para hacer estas evaluaciones, porque como lo decíamos hace rato, pues no es una cosa que yo hago una vez en el tiempo. Yo tengo que mantener haciendo unas evaluaciones periódicas, por lo menos una vez al año, para garantizar que durante todo el tiempo sus controles y esas condiciones de operación de proveedor están funcionando bien y yo pueda estar tranquilo con eso.
Lo otro importante es que muchas veces no queda explícito la responsabilidad de cada parte. Es decir, uno de los temas aquí importantes en los controles es que quede claro quién responde por qué. Y esto desafortunadamente muchas veces no queda claro y se ve cuando llegan los problemas. El tema de la operación es que la importancia de que los controles se pueden diluir en el día a día, entonces yo tengo que estar haciendo muestras y haciendo verificaciones que cubran todo el periodo. Tengo que hacer una muy buena documentación para que esa evaluación que yo hago le sirva a mi revisor fiscal o a una entidad de control que me la pida. Tengo que garantizar que la gente de mi equipo que haga esas evaluaciones no tenga ahí relaciones o conflictos con el proveedor. Y, digamos, no va a apoyar tanto en el crecimiento de la madurez hacia los controles del proveedor, porque, digamos, no puede ser que yo no le dé tantas recomendaciones o tanto info al proveedor para que vaya mejorando sus niveles de control. Entonces, esos son como los principales temas de los que tienen. Cuando digo yo organización, voy a hacer mi propia evaluación del proveedor. Siguiente. Ahora, vamos a entrar y Claudia nos va a contar cuál es la segunda opción, que son los informes de aseguramiento. O sea, recordemos para concluir, tengo una cantidad de riesgos de proveedor, yo quiero saber que esos riesgos están bien controlados, deben haber unos controles definidos para esos riesgos y esos controles yo debo saber si están funcionando bien los controles que están asociados para ellos, y para saber si esos controles funcionan bien, tengo dos opciones. Lo hago yo con todas las implicaciones que acabamos de explicar, o me voy a la mejor práctica de control, que es que lo haga un especialista. Adelante, Claudia, cuéntanos cómo se trata. Vale, Diego, muy bien. Bueno, antes de empezar con esto, quisiéramos lanzar la otra pregunta y está relacionado a cómo generas tú, como tal que definiste hacer una prestación de servicio o tercerizar un servicio, cómo generas confianza con tu tercero prestador de servicio. Si es con acuerdos de niveles de servicio, con informes de aseguramiento, si no confías en los proveedores definitivamente, que aunque los tengas contratados, si hiciste toda una evaluación, no estás confiando, o los estás visitando o haciendo una auditoría directamente de tu cuenta, de tu lado, digamos así, que era lo que comentaba Jairo. Diego, perdón. Mientras contestan la encuesta, nosotros quisiéramos identificar o más bien aclararles o clarificar de por qué se requieren estos informes de aseguramiento. Esto se genera por dos fuentes de información. Uno, porque el cliente que decide tercerizar quiere saber si el servicio que decidió tercerizar y el tercero que está prestando su servicio cuenta con un ambiente de control adecuado. Eso es lo que normalmente el cliente se pregunta. O quiere estar seguro que el proveedor controla ese servicio que está prestando, o que el proveedor tiene un nivel de ambiente de control como el que tiene la compañía. Y la otra parte, digamos, podría ser que el proveedor también por iniciativa propia quiere ser un aliado estratégico con su cliente y le quiere mostrar sus resultados, digamos, para que esto tenga una relación comercial continua, o por adquirir más clientes, podría ser. También el proveedor podría decir, yo quiero marcar una diferencia, entonces necesito hacer una revisión, o también puede querer reducir esfuerzos. ¿Por qué? Porque el hecho de tener algo para entregarle al cliente quiere decir que este cliente no me va a enviar las auditorías de cada una de las compañías de acuerdo a la prestación que está teniendo el servicio. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de los riesgos que tiene la prestación del servicio, la entidad prestadora de servicio, como los riesgos que tiene la entidad usuaria. Recuerdan que Diego les comentaba de estos dos riesgos. Asociando, digamos, estos dos riesgos y para responder a las preguntas tanto del proveedor como del cliente, nació un estándar que es un informe de un auditor independiente, que es el famoso ISAE 3402. Básicamente es un estándar de auditoría internacional que cubre y está creado para auditar o para asegurar que todas las entidades prestadoras de servicio están cumpliendo con lo que se firmó en el contrato y tienen un ambiente de control adecuado. Ojo, esto es muy importante. Este ISAE 3402 viene funcionando, existe desde el 2011, yo creería que está esta fecha, pero antes del 2011 nació todo este tema con el reporte SAS 70. Este fue evolucionando, digamos, y con todas las mejoras que se presentaron, se creó el ISAE 3402, y cada uno de los países, en algunos, por ejemplo, como es
Estados Unidos creó un SOC 1, que es el llamado también SSAE 18, que es lo que hicieron ellos fue acomodar el estándar, el marco del ISAE 3402, y de acuerdo a los requerimientos corporativos que obviamente tenemos clarísimo que son muchísimo más estrictos en Estados Unidos, y las compañías que coticen en bolsa de Nueva York, entonces ellos definieron que se debería estar, o para las operaciones, digamos, en Estados Unidos, aplicaría el SSAE 18, que algunos de ustedes conocen como SOC 1. Pero este modelo no es más que el mismo ISAE 3402 con algunas especificaciones exactas para Estados Unidos. Igual pasa, por ejemplo, para el estándar que decidió implementar en Canadá. Ese es el CSAE 3416. Y este estándar está funcionando desde el 2017 y es nada más diferente que el 3402, pero con temas que aplican para Canadá. Este ISAE 3402 son las normas internacionales básicamente sobre trabajos de aseguramiento. Fue publicado por la Junta de Normas Internacionales de Auditoría de Aseguramiento y está apoyado por la Federación Internacional de Contadores Públicos. Esto quiere decir que está aceptado y avalado y cumple, digamos, con todos los estándares de las normas de auditoría. Cuando estamos hablando de los riesgos del servicio y de los riesgos de la compañía, estamos hablando que el proveedor, de acuerdo a lo que decía Diego, define el servicio, analiza el riesgo, define unos objetivos de control y unos controles, ¿ok? Pero en esa definición de controles y objetivos de control es importante involucrar los controles que tiene la entidad usuaria, porque aunque no son responsabilidad del tercero, entran a funcionar en la operación. Es acá donde el ISAE 3402 requiere, porque eso es un tema requerido por el estándar, que el tercero, el prestador de servicio, necesita entregar una carta de aseveraciones. Es una carta de una declaración, digámoslo así, donde se describe la compañía el prestador de servicio, describe todos los servicios que está prestando a ese cliente al que les va a prestar el servicio y los objetivos de control y controles. Esto es una exigencia, digamos, del estándar, que las entidades prestadoras de servicio tengan esta matriz, porque con esto es que se va a realizar la auditoría. Ellos deben estar preparados para hacer la auditoría. María, ¿me ayudas con los micrófonos? Porfa, que hay algunos abiertos. Muchísimas gracias. Adelante. Entonces, hablando un poco más específico sobre este estándar, como les comentaba, está emitido por la Federación Internacional de Contadores. Es un marco de referencia a nivel global y cumple con los estándares de auditoría. Adelante. Este reporte evalúa todos los controles asociados a los objetivos de control y a todos los que están involucrados en la prestación del servicio. Es reconocido y aceptado a nivel internacional y obviamente es aceptado por el auditor externo o revisor fiscal. ¿Por qué? Porque está soportando la opinión del control interno del tercero y con esto le sirve a la compañía como tal para asegurar que su control interno está siendo, digamos, en el mismo nivel en el momento en que decidió tercerizar. Entonces, estos reportes aseguran o le dan una confianza al auditor y a la compañía para continuar con su proceso y tener identificado, digamos, un excelente control interno. Adelante, María. Es muy claro, el reporte, el ISAE 3402 es el estándar como tal, pero lo que se genera es un reporte, ¿no? Y quiero explicarles que este reporte tiene dos características importantes o dos formas de generar. El reporte tipo 1 es un reporte donde se van a especificar los controles de la entidad prestadora de servicio, pero se va a decir cómo están diseñados, es decir, es como si fuera una foto, cómo está diseñado el control. Mientras que el reporte ISAE 3402 tipo 2 muestra cómo están diseñados los controles, cómo está, digamos, en un momento determinado la foto, pero también incluye una validación de efectividad operativa de un periodo determinado. Es decir, este informe ISAE, el tipo 2, nos da mayor seguridad de la operación, puesto que incluye las validaciones de la operación del control en un periodo determinado. ¿Listo? El informe tiene 4 secciones importantes. Es una parte de opinión, de la opinión del tercero. En este caso sería un tercero independiente. Especifica la descripción del servicio que hace parte y se desarrolla en conjunto con el tercero. Y viene el tema del detalle de los controles
que están relacionados con la prestación del servicio, el trabajo que se realizó para validar la efectividad operativa y la conclusión de que si el control operó o no operó. Y una conclusión frente a cada control. El estándar permite que, por ejemplo, en el caso que un control no opere de la forma como fue diseñado o como fue declarado y la auditoría genere como, digamos, una inconsistencia o un hallazgo, el estándar permite generar un plan de acción, el cual es declarado por la compañía, por el tercero, cosa que cuando un tercero lo vea o cuando el cliente lo vea, la compañía o el auditor, pueda saber cuál es el plan de acción definido sobre ese hallazgo o sobre esa excepción. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un reporte muy completo, muy claro y obviamente está aceptado por varias entidades y sirve para el tema de auditoría externa y para la opinión de los estados financieros. Adelante, María. Y por último, agrega valor. Dos cosas. Agrega valor tanto al cliente que está recibiendo el servicio. ¿Por qué? Porque está tranquilo, su tercero le entrega un informe. Y agrega valor también al prestador de servicios porque él puede utilizar su reporte, dependiendo del servicio y a quien le haya hecho la revisión, para mostrarlo y decir, miren, yo tengo un estándar, yo tengo un reporte que cumple con estas especificaciones y estoy demostrando que mis controles, mi infraestructura, mi prestación de servicio está adecuado y estoy en un nivel de control óptimo, ¿vale? Bueno, muy bien. Adelante, María. ¿Qué tiene estos? Es importante identificar que hay tres participantes en esta revisión, digamos, o en este proceso. Uno es la organización de servicios, donde obviamente requiere que el reporte genere toda la información para estar seguro y generar confianza con el sistema que está prestando el servicio. La otra parte es la entidad usuaria, es decir, yo como entidad usuaria necesito una información para mitigar todos estos riesgos asociados con la prestación de servicio y con lo que decidí tercerizar. Y el tercer participante, obviamente, es el auditor de servicios, que es el que evalúa el control interno de la entidad prestadora de servicio, incluyendo los controles que van relacionados en el contrato. De acuerdo al estándar y pues por experiencia también, el mínimo tiempo, cuando yo les hablaba de la efectividad operativa, el mínimo tiempo son los 6 meses. 6 meses, porque en menos de 6 meses yo no podría asegurar que un control operó de la misma forma cuando lo valido por la efectividad operativa de un mes. Entonces, el mínimo son 6 meses y pues obviamente de ahí en adelante lo que venga normalmente se está haciendo. La experiencia que nosotros tenemos es un año y porque se requiere para los cierres financieros a 31 de diciembre o dependiendo de la fecha de corte que tenga la compañía. Adelante, María. ¿Cuáles son los pasos o la metodología que se incluye en este estándar? Hay 4 principales pasos. El primero es hacer un entendimiento del ambiente de control. ¿De cuál ambiente de control? De la entidad prestadora de servicios, ¿no? Importante identificar esto, el ambiente de control de la prestadora de servicios. Tenemos que hacer un entendimiento del proceso general y revisar todos los componentes COSO que ustedes saben que van relacionados con el control interno. Hacemos una evaluación de actividades de control, es decir, las pruebas de recorrido para mirar el diseño del control como tal. Identificamos algunos hallazgos los cuales van a ser o serán comunicados a la entidad prestadora de servicio para definir acciones. Y en el tercer paso vamos a hacer una validación de la efectividad operativa de ¿qué? De esos controles que identificamos. Vamos a hacer pruebas, identificar hallazgos que aquí también podríamos parar y decir, bueno, vamos a solucionarlo, paramos el reporte o continuamos. Y por último, se genera el reporte el cual va a ser utilizado por la compañía y por sus auditores. Ese es, digamos, el estándar y la metodología con la cual se desarrollan y se generan este tipo de reportes, dando cumplimiento a las normas de auditoría. Entonces, esperamos con todo esto haber dado respuesta a cómo saber si su proveedor controla lo que usted no controla. Lo que podemos hacer es definir controles internos o acogernos a solicitarle al tercero una generación de un informe ISAE 3402 que nos va a beneficiar porque cumple con todos los temas de auditoría. Bueno, con esto terminamos. No sé si tenemos 5 minuticos de preguntas. Ricardo, tú nos dices. Okay. Si tenemos preguntas del auditorio. Esperemos si de pronto nos hacen alguna pregunta en el chat. Muchas gracias, Claudia, a ti por
por tan excelente exposición y además por serla muy amena e interactiva con las preguntas en el Muchas chat. gracias. No, intentamos hacerlo así porque es un tema que, aunque es de la actualidad, es algo nuevo, es algo que no todas las compañías lo conocen, entonces intentamos como transmitirles de la mejor forma cuál es la forma como podrían ustedes controlar a sus terceros. Así Creo es, que no excelente. tenemos preguntas, Ricardo, Bueno, no sé. pareciera que no tenemos Alguien levante preguntas. mano o algo así. De todas formas, están nuestros datos. Si ustedes requieren o necesitan mayor información sobre este tipo de estándar, si necesitan que los acompañemos, que les demos, digamos, una capacitación, una charla, con todo gusto, a cero costo, estamos prestos a apoyarlos, porque pues igual ese es nuestro objetivo, poderles transmitir todos estos nuevos estándares, estas nuevas definiciones que se hacen sobre prestaciones de servicio. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias de nuevo por tu presentación y por tu ofrecimiento además. Si posterior a la finalización de la charla desean contactar a Claudia, Diego o en general a Price, lo pueden hacer a través de nosotros. No siendo más, entonces les agradezco a todos los asistentes su participación, a Claudia y a Diego por su excelente exposición y pues nos vemos en un próximo webinar. Invitados Vale. todos, Chaman Catas. Muchísimas gracias. Vale, muy bien, muchas gracias Muchas a gracias, todos. que tengan Un buen día. abrazo, que estén bien, Feliz día. gracias.